Muy buenos días y bienvenidos nuevamente al encuentro internacional de Educarred de Fundación Telefónica. Lo que voy a hacer es en algunos minutos contarles algunos de las principales discusiones que hemos tenido alrededor del tema 3, que es el currículo y la transformación del sistema educativo. En el marco de este tema, durante 2 semanas hemos tenido una serie de discusiones que yo los invito a visitar. Están disponibles, por supuesto, en la página web del encuentro. Entre ellas, por ejemplo, reinventar el currículo y el futuro del aprendizaje, la educación democrática en la era digital, el currículo bimodal en el ámbito latinoamericano, y la enseñanza y aprendizaje de la matemática, que tienen que ver con temas propiamente curriculares, digamos. Luego algunas agradables sorpresas. Por ejemplo, hemos tenido 2 presentaciones y discusiones organizadas por compañías que uno no pensaría que están vinculadas a temas educativos, pero lo están. Y estoy refiriéndome a Facebook y a Microsoft, en donde representantes de estas compañías y docentes nos han contado cómo es posible encontrarles ángulos educativos muy prometedores a sus aplicativos. En tercer lugar, ha habido una discusión muy interesante sobre cómo navegan nuestros hijos por las redes sociales. Y por último, quería destacar el tema de la formación docente en el uso de las TIC, pues un título muy original que es Ni contigo ni sin TIC. Insisto, pueden ustedes visitar todas estas discusiones y presentaciones libremente en el encuentro internacional. ¿Qué cosa hemos aprendido de ellas, digamos? En primer lugar, queda claro, por supuesto, que las TIC y la Internet están aquí para quedarse y se han vuelto hoy instrumentos fundamentales, requisitos necesarios para el aprendizaje, ¿no?, formal. Pero hay que encontrar formas de vincular lo tecnológico con lo pedagógico. A veces pareciera que la tecnología, la provisión de aparatos va por delante de las discusiones sobre qué hacer con ellos. Y justamente en alguna de las discusiones que les comentaba antes hay ejemplos muy interesantes de cómo unir ambas, ¿no? En segundo lugar, hace tiempo que decimos que los estudiantes deben ser considerados como personas activas, ¿no es cierto?, agentes de su propio aprendizaje y no simplemente seres pasivos que reciben el dictado de los docentes. Bueno, en los ejemplos y en las discusiones que he mencionado antes queda muy claro que esto es especialmente cierto cuando hablamos del uso de tecnologías en Internet. Y entonces hay ejemplos realmente muy interesantes de cómo los estudiantes se han juntado, han trabajado en grupos, que es otro aspecto relevante de esto, para buscar información, analizarla, procesarla y luego devolver informes que crean conocimiento, digamos, a partir de toda esta información que sale de diferentes aspectos. De hecho, uno de los temas relevantes en este trabajo de los estudiantes es cómo a menudo se cruzan, digamos, las antiguas divisiones curriculares, ¿verdad? Uno pensaría que cuando aprende matemática, pues la clase es de matemática, y cuando aprende comunicación o lenguaje, pues lo mismo, pero en estos proyectos los estudiantes para, digamos, hacer, por ejemplo, planes de viajes, como nos contaba un profesor, han tenido que vincular geografía, estudios culturales, el uso de la matemática, etcétera, para producir informes muy relevantes. Entonces el conocimiento encasillado en estancos separados del currículo parece que estaría llegando a su fin. Luego, creo que es importante destacar esta idea que ha salido en muchas de las discusiones, que los docentes no dejan de ser relevantes. Al contrario, yo diría que hace algunos años se escuchaba mucho la posibilidad de contar con intervenciones a prueba de docentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y mucha gente pensaba que las TIC y el Internet podrían ser esta herramienta que permita que los estudiantes aprendan directamente del Internet. Y por supuesto que pueden aprender directamente de las computadoras y de Internet, pero en todas las intervenciones que hemos tenido esta semana se recalca el labor del docente, pero ya no como un dictador, si quieren ustedes, como una persona que les dice a los estudiantes qué cosa es lo que deben saber para que ellos lo
devuelvan luego de manera más bien memorística, sino que los docentes se vuelven líderes pedagógicos que deben dominar la tecnología y deben integrarla de manera armónica con sus sesiones de aprendizaje en el aula. Y entonces aquí hay múltiples posibilidades de lo que se puede aprender. Y por supuesto quedan también preguntas. Por ejemplo, gran parte de las sesiones de aprendizaje que hemos visto estas semanas están hechas principalmente para estudiantes, digamos, de fines de la primaria, secundaria y por supuesto educación superior. Una pregunta que yo quisiera plantear es, ¿a partir de qué edades, a partir de qué niveles y cómo, de qué formas específicas los docentes pueden y deben incorporar las TIC en sus salones de clase? La segunda pregunta que quisiera plantear de una manera un poco más formal es, si bien está ocurriendo todo esto, todas estas revoluciones, digamos, de abajo para arriba en los salones de clase, como nos han contado, no solo los expositores que he dicho antes, sino cientos de ustedes que han participado haciendo comentarios a través de las diferentes vías que ofrece Fundación Telefónica en este encuentro. ¿Cómo es que el aprendizaje de las TIC y la Internet se debería incorporar de una manera formal en los currículos de la región? Y aquí hablo principalmente del Perú. En el Perú, por supuesto, el currículo tiene las áreas curriculares que mencionaba antes, el aprendizaje de la matemática, de la comunicación, de las ciencias sociales, pero no hay temas vinculados al aprendizaje de la tecnología y tal vez deberíamos plantearlos ya como un aspecto obligatorio del aprendizaje. La pregunta es, ¿qué cosas deberían aprender los estudiantes? ¿En qué niveles? Y cómo desde el Estado y desde la educación privada también, por supuesto, se van dando facilidades para que esto ocurra. Estas son algunas de las ideas que han surgido del debate, algunas de las preguntas, estoy seguro que ustedes tienen otros, los invito a seguir participando del encuentro y por supuesto los invito al evento presencial que se organizará en Lima el 28 y 29 de noviembre, en donde tenemos exposiciones, trabajos en grupo y por supuesto seguiremos discutiendo esto porque estoy convencido que este es el futuro de la educación. Muchas gracias.